Listo. Muy buenas tardes con todos. Gracias por la puntualidad. Vamos a iniciar una pequeña observación antes de iniciar. Yo me encuentro sin la cámara porque estoy presentando problemas de internet y en las otras clases la verdad se me está entrecortando. Sí, entonces para poder tener un buen audio, no activo la cámara y para que me puedan escuchar bien. Sí, ¿sí me escuchan bien o no? Sí, sí, se lo Sí, escucha. sí, se la escucha. Sí, ya. Entonces, por favor, señor Obregón, si se escucha, se entrecorta o algún otro punto más, me escribe al WhatsApp, ¿ya? Para poder solventar o me llama la atención por acá, ¿sí? La licencia. Listo, gracias. Bueno, a ver, vamos a empezar. Como les decía, vamos a hacer una clase rápida. Realmente no hay mucha información para esta semana, pero sí es información válida para cuando vamos a hacer ya la evaluación número 4, ¿sí? Para iniciar con esto, realmente les voy a presentar el plan de clase para hacer un pequeño resumen y para poder determinar igual forma el día que van a dar la evaluación, ¿sí? Entonces, ¿están observando mi pantalla, por favor? ¿Sí observan la Sí, pantalla o sí no? se observa. Chévere. Sí, Listo, gracias. Entonces, como decía, antes de iniciar con el plan de clase, ustedes van a dar su evaluación la próxima semana. La evaluación número 4 va a ser la evaluación en esta hora de en esta hora sincrónica, ¿sí? Desde la 1 hasta las 3. Ustedes tienen este tiempo determinado para poder rendir la evaluación, ¿sí? En la semana 17 ya no, realmente no se va a ver tanta información más que dar la evaluación y cuando tengamos la tutoría se hace la revisión de esta evaluación. Revisarán ustedes todos los temas concernientes a todo el semestre para rendir la evaluación final, que es igual en el mismo horario, de 13 horas a 15 horas, ¿sí? Tanto la evaluación que estamos teniendo para el día de la semana 17 como para la semana 18, ¿sí? Les voy a mostrar, denme un momentito, para que puedan visualizar que vamos a ingresar a la semana 17, ¿sí? A ver, aula virtual, ya creo que tenía abierta. ¿Dónde está? Aquí está. Listo, energías alternativas y para poder visualizar, ¿sí? Ya pasamos semana 15 que se pudo habilitar los videos de la semana número 15, información igual un poco de la semana 15 y estamos en la semana 16. La semana 17, como comentábamos un poco más, esta semana viene a ser la evaluación que ustedes tienen y en la semana 18 viene a ser la evaluación final del semestre, ¿sí? En la semana 18 no hay una tarea, pero en la semana sí hay una tarea, en la semana 17. Ya vamos a conversar el día de la prueba, que va a ser la próxima semana, qué tipo de tarea voy a poner aquí, ¿sí? Aquí hay una información de una tarea, pero no es la tarea final. Por si acaso, van a tener toda esa semana para realizar esa tarea antes de ingresar al examen final, ¿sí? Entonces, más o menos para que puedan visualizar, estamos hoy día 28. La próxima semana, el lunes 5, ustedes van a dar la evaluación 4 del semestre. El lunes 12 van a dar ustedes la evaluación final y el lunes 19 conocen sus notas finales, ¿sí? Si alguien se queda para supletorio por cualquier puntaje, se va a realizar el supletorio en esta semana. Si no, ya nos veríamos el próximo semestre. Y los que están en supletorio, si es que se van a quedar a supletorio, las notas conocerían, perdón, el lunes 26 y así se acabaría el mes de octubre, ¿sí? Nuevamente, semana 16 es la que estamos en este momento
Semana 17, lunes 5 es la evaluación. El día miércoles hacemos la revisión de la evaluación número 4. El lunes 12 hacen la evaluación final. Si es que desean, podemos hacer la revisión de esta evaluación final el miércoles 14 en la parte de tutorías y el lunes 19 conocen ustedes sus notas finales. ¿Sí? Eso está todo en el cronograma. Esto es para poder que ustedes puedan tener conocimiento de las fechas, que ya prácticamente estamos a 2 semanas de acabar el semestre, no de clases, sino netamente el semestre, con todos los aportes. Esta semana yo ya saco todas las calificaciones de las tareas 13, 14, 15 y de esta 16 que vamos a ver hoy día, y ustedes van a tener listos para cuando rindan la prueba de la evaluación 4, tengan sus aportes y sepan con cuánto tienen en todos los aportes del semestre. Para cuando sea el lunes 12, puedan conocer cuánto deben obtener en su examen final. ¿Sí? Esto en cuestiones de las fechas. Realmente ha sido bastante complicado, bastante difícil tal vez acoplarnos de un poco más en este sistema virtual, pero poco a poco lo hemos podido logrando y hemos podido solventar. Y más que de todo ustedes que prácticamente ya salen del instituto, su último semestre, y salen ya culminado todos sus estudios. ¿Sí? Lo que tienen que dedicarse a hacer es simplemente los que están en proyecto. ¿Me escuchan? Sí, que se le fue un rato el audio. Sí, Ahorita ahorita recién, sí. Mijer. Sí, sí. Sí, no sé qué pasó, creo que yo mismo cerré el internet, no sé, algo pasó. Ya, pero si me escuchan, vamos, todo bien. Está viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Ya, Sí, sí. chévere. Entonces, como les decía, tienen que dedicarse netamente a los que están en proyectos de investigación, realizar la parte de investigación, y los que van al complexivo, estudiar, o los que van a hacer proyecto tecnológico, igual forma desarrollarlo adecuadamente. ¿Sí? Listo. Entonces, una vez que conocemos ya las fechas que estamos establecidas, vamos a hacer la revisión primero de la semana anterior. La semana anterior fue la semana número 15 y estábamos enfocados al parque eólico, los estudios y criterios y un poco de la parte del diseño del parque eólico, ¿sí? Todo va a estar enfocado a qué parte, realmente a determinar qué tipo de unidad de generación nosotros vamos a disponer en este parque eólico. Y esta era la tarea, ¿no es cierto? Ver los pros y los contras y cuál ocuparías de estos 3 tipos de generadores, de velocidad constante, de doble alimentación o la de que es de impulso directo o direct drive, ¿no es cierto? Estos son los 3 que tenían que investigar para determinar cuál es el que me va a brindar mejores características en uno o en otro ambiente, ¿sí? Dependiendo de la velocidad, ubicación geográfica donde ubiquemos nuestro sistema eólico, ¿no es cierto? Yo les compartí al grupo de WhatsApp, no recuerdo qué día exactamente, les compartí una foto de Villonaco. Realmente no está alejado en su totalidad de la ciudad, del centro poblado, ¿no es cierto? Pero es una ubicación bastante alejada, bastante alta, donde están las nubes, donde están la población, ¿sí? Yo no conozco Loja, me compartieron la fotografía y les quise compartir a ustedes porque justo estábamos relacionando con las energías alternativas, ¿no es cierto? Entonces, esto era la tarea del número 15, de la semana número 15, enfocado en los pros y en los contras, ¿no es cierto? Y viendo un poquito más allá que nos faltó la parte de conocer el diseño de un parque eólico, vamos a enfocarnos a esta formulación que nosotros tenemos acá. ¿Qué dice? Los parámetros que se deben tomar en consideración a la hora de diseñar un parque eólico son, nosotros tenemos que ver la potencia de cortocircuito del parque de generación,
del parque eólico, la variación de las formas de onda de la tensión, el efecto Flicker, niveles de potencia reactivas, entre otros. En los generadores eólicos, para evitar fluctuaciones de tensión debido a la variación rápida de la velocidad del viento, la potencia de estos generadores no serán superiores a un veintiavo de la potencia de cortocircuito de la red en el punto de conexión. ¿Qué quiere decir esto? Son aerogeneradores de baja potencia, ¿sí? De la potencia que voy a determinar como potencia de cortocircuito. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta? Potencia de cortocircuito, la tensión o la variación de onda que nosotros tenemos en el voltaje, o sea, la frecuencia, y la potencia reactiva. Esta parte del efecto Flicker está determinado a un punto más en la parte electrónica que en la parte eléctrica, ¿sí? ¿Quién sabe qué significa el efecto Flicker? ¿Alguien ha escuchado? ¿O ha leído tal vez? Es algo así como un ruido en la señal. Exacto. Sí, es un ruido, es una perturbación. Aquí es lo que dice. El flicker es un disturbio en la amplitud de la tensión. Es de tipo conducido, no simétrico. ¿Sí? Distinto en cada fase, cuya principal consecuencia es la variación del brillo de las lámparas incandescentes que causa molestia visual y que produce cansancio. O sea, es el flicker, ¿qué es? Simplemente la variación muy rápida o constante tal vez de niveles de tensión, que va a producir obviamente directa énfasis en la parte de iluminación, ¿sí? A ver los destellos. No sé si es que han visto alguna película de terror, alguna cosa así. Cuando están en una área determinada comienzan así como que a titilar las lámparas, ¿no es cierto? Eso es el efecto flicker, ¿sí? Variación de la amplitud de la tensión. Ya. Entonces, como les decía, para nosotros tener el diseño de un parque eólico tenemos que determinar la potencia de cortocircuito, la variación de la forma de onda de tensión, determinar la variación de la tensión como el efecto Flicker y niveles de potencia reactivo, entre otros. Pero estos son los principales, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? La potencia nominal del parque, capacidad de absorción de la potencia reactiva, factor de potencia del parque, características de la potencia activa y la potencia reactiva del parque, número de aerogeneradores del parque y un número de transformadores del parque, ¿sí? Esto nosotros podemos hacer un poco a la relación. ¿Qué nomás tenía una unidad eólica? ¿Qué nomás tenía? En su constitución física. ¿Cómo nosotros generábamos de energía cinética a energía eléctrica? ¿Cuáles eran los componentes? La turbina, dije. ¿Ya? Ujú. Teníamos las El aspas, ¿no es generador. cierto? Ujú. ¿Qué más teníamos? Natalie dijo en la anterior clase. ¿Qué teníamos? Las aspas, ¿qué más? La veleta. La La veleta. veleta, ¿qué más? La caja multiplicadora, el eje lento, el eje El rápido, buje. el buje, ¿qué más? Nos faltaba algo más. El generador, ¿no es cierto? Después del generador, ¿a dónde iba? Después del generador, ¿a dónde iba? A ver. ¿Qué nos falta? Transformador. El transformador, exactamente. Cada unidad de generación tiene su transformador. Entonces, todo lo que nosotros vamos a observar para poder diseñar un sistema eólico, de generación eólica, es como determinar un sistema de elevación de tensión, ¿no es cierto? Esta elevación, obviamente, tenemos que tener un nivel de tensión bajo para después elevar la tensión.
Y esto está enfocado también en la potencia activa, reactiva y la potencia aparente que me va a abastecer el transformador, ¿sí o no? ¿Sí, no es cierto? ¿O no? ¿Sí me entienden esta parte o no? No mucho, ingeniero. A ver, un transformador, ¿qué hace? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un transformador? Elevar o disminuir la Elevar la tensión voltaje. o disminuir la tensión. Sí, ¿no es cierto? Muy bien, Cristian. Tú cuando elevas mucho la tensión, ¿qué vas a hacer? La disminución de la corriente. ¿Por qué elevamos mucho la tensión? Simplemente porque nosotros tenemos que disminuir las pérdidas que se generan. Si no hay corriente, no hay consumo, ¿no es cierto? Ya. Pero cuando nosotros implementamos directamente una carga a un sistema eólico, también tenemos que tener un transformador reductor. Y ese transformador reductor, ¿qué tiene que hacer? Igual forma, ¿no es cierto? Reducir el voltaje y va a generarse una corriente. Al generarse una corriente, nosotros estamos obteniendo la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. ¿No es cierto? Pero siempre y cuando nuestro sistema de generación eólico es un gran parque de generación. Si nosotros hacemos para una vivienda aislada, yo no voy a elevar el voltaje a un nivel de transmisión o de subtransmisión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mejor a reducir o a elevar dependiendo del voltaje que me entregue mi generador, ¿no es cierto? Para que directamente yo haga un consumo. ¿Sí o no? O otra vez se perdieron. Dígame nomás. Alexis dice sí. ¿Quién más? Sí, Sí, yo, perfecto. A ver, Bien. ya, chévere, ¿no es cierto? O sea, es un transformador. En vez de ser en un sistema grande, es en un sistema pequeño. Y eso también tengo que considerar. Regresemos un poco a la parte de los sistemas fotovoltaicos. ¿Qué teníamos que considerar en un sistema fotovoltaico para nosotros utilizar directamente ya la energía? la carga instalada. La carga instalada, exactamente. Solo que aquí tenemos que determinar la carga instalada con un factor de funcionamiento, ¿no es cierto? El factor de potencia. ¿Y cuánta potencia me va a poder brindar el parque eólico? ¿Sí? Entonces, todas esas consideraciones ustedes ya conocen. ¿Cuál es la diferencia? Que necesitamos conocer cuáles son los elementos que nosotros tenemos para poder implementar cuánta carga voy a dar a este parque eólico, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En la parte de la energía fotovoltaica, ¿quién es el que cogía toda esa potencia? Paneles. Los paneles brindaban la tensión, ¿no es cierto? La alimentación de tensión. ¿Y quién llevaba todita la potencia? La radiación. ¿Perdón? No era la radiación. La radiación, ¿no es cierto? Tengo una El potencia regulador. del panel. El regulador me regulaba la carga de las cargas de las baterías, ¿no es cierto? Y de ahí tenía al final, ¿qué tenía? El inversor. El inversor. Y el inversor también me determinaba ¿qué? La potencia que puedo instalar, ¿no es cierto? Pero estamos haciendo netamente la parte electrónica de energías eólicas, no, perdón, energía fotovoltaica. Aquí, ¿quién va a ser o cuál va a ser mi elemento que abastezca de toda esa potencia? ¿Quién va a ser? La turbina. La turbina abasteciéndome que todo el movimiento de la energía cinética para que pase a mi generador y mi generador me va a abastecer de un nivel de tensión, ¿no es cierto? Y este nivel de tensión va a estar alimentado y una potencia alimentado ¿a quién? A un transformador. ¿De dónde cogemos toda la potencia nosotros? ¿De dónde va a coger toda la potencia las cargas? Nadie. Las casas donde vivimos, ¿quién me abastece de potencia?
El transformador. El transformador, exacto, Darío. El transformador es el que me abastece la potencia. Por eso hay transformadores de baja potencia, media y alta potencia, ¿no es cierto? Y determinado del número de cargas que yo tenga que instalar, el transformador me va a abastecer de esa potencia. Pero el transformador abastece de potencia, pero ¿quién le abastece de tensión? Es la red de media, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar aquí en la energía eólica. ¿Quién me va a abastecer de tensión? Es el generador. Pero ¿quién me va a abastecer o quién va a soportar toda esa potencia? Es el transformador. En la parte de energía solar o la fotovoltaica, ¿quién es el que abastecía o quién soportaba toda esa carga? Era el, Regulador. no, el Inversor. inversor. ¿Por qué el inversor? Tiene que aguantar toda la carga del generada. Exactamente, toda la carga que yo estoy implementando, ¿no es cierto? El inversor va a soportar toda la carga que tenga que abastecer, pero en corriente alterna. El regulador con las baterías son los que van a poder soportar toda la carga, pero en corriente directa, ¿no es cierto? Ya. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, en esta parte de aquí. Características del parque tanto en potencia activa como reactiva. ¿Por qué la parte reactiva? Porque yo tengo un generador implementado. También, según el número de aerogeneradores, va a incrementar estas potencias y también número de transformadores que nosotros tenemos. Si tenemos 20 unidades, nosotros podemos generar tenemos que tener 20 generadores, ¿no es cierto? Pero va a depender directamente del tipo de infraestructura que nosotros tenemos en el aerogenerador. El factor de potencia del parque, igual forma, la capacidad de absorción de potencia reactiva de los bancos que nosotros podemos generar, banco de condensadores, y la potencia nominal del parque, ¿sí? Entonces, esas son las consideraciones de diseño que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Principales, como les decía, potencia de cortocircuito, la parte de forma de onda de tensión, efecto flicker y la potencia reactiva del parque de generación, ¿sí? Lo mismo que está implementado acá, pero una forma un poquito más desglosada. Esas son las consideraciones. Otra vez haciendo el símil a lo que es la energía fotovoltaica. Yo voy a determinar la potencia de mis elementos en función de la demanda que yo voy a instalar, ¿sí? Voy a determinar, en este caso, el transformador, el generador, y también vamos a determinar la tipología del aerogenerador, ¿no es cierto? ¿De qué tipo de estos tres es el que va a funcionar adecuadamente para yo abastecer de tensión y potencia a los abonados o a las cargas que estén instaladas, ¿no es cierto? Eso es lo que se hace. Inge, una preguntita. Dime. De casualidad se está presentando algo. Yo Sí. solo le escucho por completo. Solo le escucho y veo su pantalla negra. Ahí, nada más. No sé si es mi internet. Ya. ¿Los demás sí ven mi pantalla? Sí, 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 se ve. se ve la pantalla. Sí se ve. Ya, Darío, capaz que tienes que problemas de internet, ¿ya? Entonces voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar a ver si es que se te carga, ¿ya? Ahí dejé de presentar. ¿Me confirmas, Darío? Ahí sí se vio lo que se dejó de presentar, pero hace rato se quedó negro por completo. Ya, ahí voy a volver a presentar mi pantalla. ¿Me confirmas? ¿Sí? Sí, ahí se está presentando, pero igual se me queda en su pantalla nada más. Me sale está presentación y nada más. No sale la Voy a imagen. volver a salir. No, voy a volver a salirme y voy a ver si es por eso. Ya, ingresa nada más para ver si es que se carga mejor. Listo. Ya. Entonces, como les comentaba, es simplemente determinar bajo los mismos parámetros eléctricos que nosotros daríamos una casa normal, ¿no es cierto? Ustedes dimensionan todos los conductores y todas las protecciones en función de la carga que estoy instalando, ¿no es cierto? Eso es lo que mismo nosotros realizamos
en energías fotovoltaicas y energías eólicas, ¿sí? Esas son las informaciones que nosotros tenemos que poder presentar. Un diseño a partir de la carga que voy a instalar. Yo no puedo instalar, tal vez, pongamos, un transformador de 25 kVA si es que mi demanda de energía, de potencia, es de 80, ¿sí o no? Sí, ¿puedo o no puedo hacer eso? Si tengo un transformador de 25 kVA y yo tengo que abastecer con energía y potencia aparente de 80 kVA o de 75 kVA, ¿puedo o no puedo? ¿Abastece o no abastece el transformador? No abastece, ¿no es cierto? Obviamente por la cantidad de No, no abastece. por la cantidad de potencia que yo tengo, ¿no es cierto? Esas son las consideraciones al momento de generar o implementar la distribución de la energía. Eso en función de los componentes eléctricos electrónicos. Ahora, vamos viendo un poquito más allá. Ahora sí vamos a leer el plan de clase número 16, que es el tema que vamos a revisar en este día, ¿sí? Plan de clase semanal número 16, asignatura Energías Alternativas, para el periodo académico quinto paralelo A, jornada vespertina. El tema, sistemas de almacenamiento y convertidores, esquemas de conexión y componentes. ¿Cuál es el objetivo del aprendizaje? Analizar las características de los esquemas de conexión de aerogeneradores eólicos con las metodologías de dimensionamiento y tipo de instalación. Para el análisis del potencial eólico del Ecuador. ¿Cuál es el resultado del aprendizaje? Define esquemas de conexión de los componentes de una instalación eólica para fines energéticos mediante el análisis de las metodologías de dimensionamiento de este tipo de instalaciones. Antes de seguir con los ejes transversales, hoy quiero que puedan participar ustedes un poco más. Si hicieron el deber o no hicieron el deber, la verdad. Hicieron a conciencia, les pasaron o copiaron o pusieron cualquier cosa. En mi caso sí consulté. Hable nomás. ¿Sí consultó bien o más o menos? No, creo que más o menos dije, pero sí encontré una información importante de cada uno. Ya, perfecto, señor Obregón. 1. Los demás, Inge, esta es sobre respecto al deber, ¿verdad? sí, exactamente. Yo encontré una información que me hablaba de los aerogeneradores, pero se enfocaba también a la historia de los aerogeneradores desde lo que son los molinos de viento, y también se derivan para las turbinas que son de acción rápida y de acción lenta. Ya, Encontré un archivo y de ahí también da la tipología de las turbinas que son de acuerdo a la disposición de las palas y todo eso. ya, Es, ya, pero en sí de los 3 elementos que encontraste, ¿sí encontraste sí, algo o no? sí. Ya, chévere, ahí vamos esperando, Darío. Uno más. ¿Quién más hizo el deber a conciencia o que pueda conversar? ¿Nadie más hizo el deber a conciencia? ¿Sí o no, ah? Ya, vamos a ver entonces. A ver, señor Obregón y señor Andrango, vamos a conversar un poquito para ver si es que los demás nos escuchan o tienen una idea.
Del primero, ¿cuáles son los pros y los contras del primer aerogenerador que nosotros observamos? El de velocidad constante. ¿Cuáles serían los pros y cuáles serían los contras? Un pro que encontré decían que era el más barato para poder ¿Ya? construir. Perfecto. Economía, ¿no es cierto? El más económico posible. ¿Cuál sería un contra? Yo encontré que no volvía a variar la velocidad. Ya, perfecto. No puede variar la velocidad, ¿no es cierto? ¿Y qué me da ese contra? Puedo tener un viento muy fuerte o un viento muy bajito que la velocidad es la misma, ¿no es cierto? Entonces no estoy aprovechando todo el recurso que estoy teniendo. ¿Ya? ¿Cuál sería otro pro y otro contra? A ver, todos. Decía que también tenía el rotor un control para pérdidas aerodinámicas. ¿Ya? Muy bien, exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente al perder aerodinámicamente la parte de la capacidad para transformar la energía cinética en energía eléctrica es que mantiene con un bajo nivel, ¿no es cierto? Por más que sea poco el viento, yo estoy generando la misma intensidad, perdón, la misma tensión, ¿no es cierto? Eso es un pro y también es un contra, se podría decir. Pro porque mantienes la velocidad y contra porque no aprovechas todo el sistema, toda la cantidad de viento que se está generando. ¿Cuál es un contra? Uno más. En contra decía que la potencia reactiva debe ser alimentada por la red o por equipos auxiliares como son los bancos de capacitores. Muy bien, exactamente. Ese es el problema principal que nosotros tenemos en un aerogenerador, que va a ser abastecida mi potencia reactiva directamente enfocada a la potencia reactiva capacitiva que tiene que estar abastecida por mi central, por mi red eléctrica o por un conjunto de condensadores en paralelo. ¿Sí? No se puede abastecer o no puede compensar como cualquier centro de generación potencia reactiva. Tiene que tener un módulo extra para poder compensar este tipo de energía. ¿Sí? ¿Cuándo va a abastecer o cuándo vamos a demandar potencia reactiva? ¿Cuándo demandan potencia reactiva? A ver. ¿O por qué aparece la potencia reactiva? Por el funcionamiento de los inductores de bobinados. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? ¿Por qué Cuando aparece la la corriente potencia se queda reactiva? almacenada en las bobinas. ¿Por qué? ¿Me puede repetir, señor Obregón? Cuando la corriente se queda almacenada en las bobinas ¿Ya? y es por lo tanto el voltaje va a ser adelantado que la corriente. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguien más? Verán que esto no es directamente de la clase, ¿no? Esto ya es de conocimiento general como eléctricos que somos. ¿Cuándo aparece la potencia reactiva? Ya me dieron dos conceptos. ¿Alguien más? No. Bueno, la potencia reactiva es también lo que dijo el señor Obregón y me parece que era Darío. Va a aparecer cuando nosotros estemos circulando o cuando nosotros tengamos una carga instalada, diferenciando netamente que no sea una carga netamente resistiva. ¿Cuándo va a ser que aparece o cuándo va a aparecer realmente la potencia reactiva? Es cuando yo tengo instalación con bobinados o con cargas inductivas, ¿no es cierto? Ahí aparece la potencia reactiva. Como no tenemos o no hay muchas cargas que me generen potencia capacitiva,
es lo que nosotros tenemos que poder implementar en paralelo. Uno que me genere potencia reactiva, pero capacitiva. Entonces, ¿por qué me está diciendo que en este tipo de generadores de velocidad constante tenemos que poder utilizar un componente que me brinde potencia reactiva capacitiva? Porque el generador está trabajando directamente únicamente con inductores, ¿sí? O sea, con bobinas. Por esa razón, no sé si queda claro. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Eso es algo que ya Sí. vieron en otro semestre. Yo solo estoy ocupando esa información acá, nada más. Yo estoy haciendo una recopilación de información para poder aplicar con ustedes. Bueno, entonces, eso es del primer aerogenerador. Del segundo, de la tipología del segundo aerogenerador, ¿cuál era? El de doble alimentación. ¿Cuáles son los pros y los contras de este tipo de generador? Un pro decía que este generador está conformado por 3 anillos de arrollamiento que se conectan al sistema de potencia. ¿Ya? Tengo 3 sistemas Una de co- alimentación, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? Brian Hurtado dice, la velocidad puede ser variable dentro de un rango relativamente suficiente y aceptable. Muy bien. Ahora sí, yo ya puedo variar la velocidad del generador, ¿no es cierto? Puedo aprovechar tanto la velocidad baja del viento como una velocidad alta del viento. ¿Sí? Eso es un pro. ¿Cuál es un contra? Cuando la máquina está al frente de una falla, se conecta a su protección crowbar, ¿Ya? ¿Qué es este tipo de protección? que es que las bobinas del rotor se quedan cortocircuitadas entre ellas. ¿Ya? Exactamente, se va a quedar con una protección como que entran en cortocircuito y vuelve a ser un motor asincrónico, ¿sí? Ese es el problema. Acá también, Brian también dice, la tecnología también necesita una caja multiplicadora entre el eje de la turbina y el eje del generador. Aquí hacemos la comparación con la velocidad constante. Nosotros no teníamos una caja multiplicadora directamente conectada. Entonces aquí tenemos un gasto extra para poder implementar un generador de inducción de doble alimentación. ¿Sí? Ojo, aquí estamos hablando del generador. El generador nosotros tenemos asíncrono y también el otro generador de doble alimentación también es un generador asíncrono, ¿sí? En el de velocidad constante necesitamos mantener siempre una velocidad y en este de doble alimentación podemos contar con varias formas o varios rangos de velocidad, ¿no es cierto? Para poder generar. Vamos, otro pro. ¿Cuál sería otro pro? Que puede modificar la potencia activa y la potencia reactiva que se da al sistema. Muy bien, Alexis, exactamente. Como puedo variar la velocidad, también voy a variar las potencias, ¿no es cierto? Puedo cambiar este parámetro de alimentación. Si estoy generando con un viento bastante fuerte, yo tengo la capacidad de generar más potencia, más tensión y más potencia, ¿no es cierto? Entonces yo puedo abastecer o puede conectarse más potencia a mi sistema de generación. Pero si voy a tener una velocidad más baja, yo puedo abastecer con menos potencia, pero sigo abasteciendo, ¿sí? En el otro, que era de velocidad constante, yo no puedo variar mi potencia, ¿no es cierto? Es una potencia constante. Brian también dice, se puede ajustar la velocidad del rotor en función de la velocidad del viento, con lo cual se puede lograr que la eficiencia aerodinámica sea la óptima. Este es un pro también, ¿no es cierto? Podemos variar el mismo esquema, simplemente podemos variar para acomodarnos
o para ser más eficiente al momento de transformación de la energía. ¿Sí? Vamos, un contra. ¿Cuál sería un contra? El último contra de este sistema de generador. Que el controlador electrónico es muy sensible. Ya, perfecto. Este otro contra es que nosotros vamos a tener una dificultad en el controlador electrónico. Aquí estamos haciendo un componente electrónico más para conocer el control de la potencia que nosotros vamos a determinar. ¿Sí? Vamos a tener unos componentes mayoritariamente electrónicos. ¿Sí? Listo, vamos a ver el último. El generador síncrono con impulso directo, el direct drive o full converter. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de este componente, de este generador? Un pro es que su conexión a la red va conectada a través de un convertidor electrónico. ¿Ya? Muy bien. Va a través de un convertidor electrónico. Viene a ser casi similar a quién? Directamente a la generación fotovoltaica, ¿no es cierto? Estamos obteniendo un convertidor. ¿Por qué es un pro eso? Porque yo no tendría que utilizar una caja multiplicadora. Ya, una, en elementos, menor disminución de elementos. Pero una parte realmente muy importante, ¿cuál sería? A ver si es que investigaron justo este. ¿Ustedes vieron electrónica de potencia o están viendo? Ya vimos, Ya ingeniero. vimos. ¿Ya vieron? Ya. ¿Se acuerdan? Y a ver, y sean sinceros de esta parte. ¿Se acuerdan cuando vieron controladores AC, AC y controladores DC, DC? Sí. Sí, ingeniero. Ya. ¿Cuál era el objetivo de un controlador DC, DC? Variar el voltaje, Variar el voltaje, sin afectar ¿qué? el tipo de señal. El tipo de señal y otra cosa más importante, un poquito más. La potencia que entrega. La potencia, algo más. ¿Le afecta el cambio de ángulo de fase a un convertidor No, porque es DC-DC? continua. No, ¿no es cierto? No, es Ya. continua. ¿Le afecta la variación de la frecuencia? Al de continua. Ajá. No, No, no tiene frecuencia. no hay No, es frecuencia, muy ¿no es cierto? constante. Entonces, este convertidor que tenemos acá va a ser un convertidor, obviamente, primero a determinar que podamos tener un convertidor que no afecte o no varíe la frecuencia sin importar la velocidad que se esté implementando. ¿Sí? No sé si me logran entender esto. En este convertidor hay un doble convertidor, se podría decir. Hay un convertidor AC-DC, luego hay un convertidor de CDC y después existe al último, se puede decir, un doble convertidor de C a C nuevamente. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué creen que es esto? A ver, analicemos un poco. Ya vieron electrónica de potencia. Analicemos con los principios de funcionamiento de estos controladores, convertidores. Eso es lo que está puesto aquí, este convertidor. Acuérdense, a ver, o les hago acuerdo yo. Eso, también la parte de los armónicos. Muy bien, yo. A ver, lo que yo tengo acá es el generador, ¿no es cierto? Si están viendo mi pantalla. Este generador, Sí, sí. ya, gracias, Dani.
Este generador, como ustedes ven, está conectado directamente al eje, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si hay poco viento? Va a haber menor voltaje y obviamente una menor potencia, ¿sí o no? Por el viento, porque es muy bajo. Pero ¿qué pasa si el viento es muy alto? Va a haber gran voltaje y gran potencia. Esa variación viene a ser como directamente la función del velocidad constante, solo que el eje multiplicador aquí no le permite que exista tanto esa variación. Entonces, ¿aquí qué hace? Deja o permite pasar esto, pero el convertidor, ¿qué va a hacer? Si es un convertidor a CDC, es el primero, después va a haber un convertidor o un controlador de CDC, y después vamos a tener un convertidor de C a C. ¿Para qué yo tengo un ACDC? Simplemente para que si pase un voltaje de corriente alterna, si este es bajo o alto, se convierta lentamente en un voltaje DC. Y con el convertidor de CDC yo puedo o elevar o puedo disminuir este rango. ¿Para qué? Para que tenga esta salida siempre un voltaje constante y pueda hacer la convertidor, a corriente alterna. Y este sí, un voltaje constante sin importar la fluctuación del viento. También voy a tener un voltaje constante y una frecuencia constante. Y eso sí, nuevamente ingreso a mi transformador y eso va a ir directamente a la conexión a la red. No sé si me comprendieron esta parte. O les repito. Díganme nomás, no hay problema. Tenemos tiempo ahorita. Repiten, G. ¿Qué? Nos vamos a meter a la clase de electrónica de potencia, entonces. ¿Sí? ¿Dónde está? A ver, voy a sacar un nuevo documento y les voy a comenzar. Ya saben que dibujo feo porque tengo aquí el mouse nada más. Lo que hace un convertidor a CDC, ¿qué es? Pasa la onda senoidal, la transforma, ¿qué? A una onda de forma directa, ¿no es cierto? Pongo el ejemplo, si aquí hay 100 voltios, acá tendría que ser 100 voltios de forma ideal, ¿no es cierto? Ese es mi primer convertidor. ¿Por qué yo paso esta transformación de corriente alterna a corriente directa? ¿Qué pasa si baja a 50? Simplemente el voltaje también va a pasar a 50, ¿no es cierto? Porque es un convertidor AC/DC de onda completa transformado o un rectificador, ¿no es cierto? Ya. Esto ocupaban aquí los tiristores, los SCR, los triacs, los MOSFET, cualquier otro elemento. Eso es lo que hacía el rectificador. Luego, nosotros teníamos un controlador de CDC. ¿Qué hace el controlador de CDC? Tenemos dos tipos de controladores, los elevadores o los reductores. Si yo tengo que mantener un nivel de tensión siempre constante de 100 voltios, ¿qué va a pasar? Lo que pase resultante de este 1, si entra a 50, ¿qué va a hacer? Este de CDC va a ser elevador y va a mantener en 100 voltios. Si fue tal vez más viento y hubo 150, ¿qué va a pasar aquí? Este convertidor de CDC, ¿qué va a pasar? Le va a bajar a 100 voltios. Y estoy manteniendo que un voltaje constante independientemente del viento que esté ingresando en AC. Luego, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Un convertidor de C a AC. Como ya tenemos el ingreso constante del voltaje directo, ¿qué voy a obtener a la salida? Yo puedo tener un voltaje alterno constante. Y un voltaje constante es igual también a tener una frecuencia constante. Estos dos elementos, voltaje y frecuencia, tienen que estar iguales para poder entrar a sincronismo en un sistema o un puesto de lo que se llama paralelo. ¿Sí? ¿Entendido? Permítame un momento, por favor.
¿Me escuchan? Bien, jefe. Ya, disculpen, me entró una llamada importante. Entonces, ya saben qué hace este convertidor, ¿no es cierto? Este que está aquí. Ya sabemos para qué sirve. ¿Me entendieron esta explicación que les estaba diciendo al inicio? Sí. Sí, ¿no es cierto? Por eso nosotros hacemos la electrónica de potencia acá. Este convertidor, para que cualquier voltaje va a convertirse en un voltaje DC, sin importar el valor. El convertidor que nosotros tenemos de C a C, lo que hace es mantener un voltaje constante. Para que cuando yo haga la conversión nuevamente de DC a AC, yo ya tengo un voltaje y una frecuencia constante para poder entrar en sincronismo con otras fuentes de alimentación o, en su defecto, abastecer adecuadamente al nivel que nosotros estamos implementando, ¿no es cierto? Abastecer a mis centrales, a mi carga, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo no entro en paralelo con otra fuente de generación? No importa. Pero mis equipos eléctricos, electrónicos, todos, ¿qué van a trabajar? Si es monofásico a 110 y con una frecuencia de 60 Hz. Esto no puede modificarse, ¿sí? Y si yo tengo, esto es entre fase y neutro. ¿Qué pasa si tengo fase y fase? Simplemente yo aquí voy a tener un nivel de tensión diferente, 220. Pero esto va a estar en función de netamente del transformador, ¿no es cierto? Este va a ser el transformador y aquí yo tengo un nivel de frecuencia. ¿Sí? Este nivel de frecuencia es algo inamovible. ¿Sí? Por eso nosotros hacemos eso. Pero bueno, ya me pasé a explicarles otra vez electrónica de potencia. ¿Cuál es un contra de este elemento, de este generador síncrono con impulso directo? Vamos viendo, ¿cuál es un contra? Se dice que requiere que el generador gire a una velocidad constante y en sincronismo con las demás máquinas sincrónicas. ¿Ya? Exactamente, siempre tiene que tener una velocidad constante para entrar a sincronismo con otra máquina sincrónica, ¿sí? Es limitante, no puede entrar en sincronismo con una máquina asíncrona, ¿no es cierto? Es algo ilógico que va a presentar. Vamos viendo un pro. ¿Cuál es un pro de esta máquina? Mejor eficiencia aerodinámica. ¿Ya? Otro pro, eso ya dijimos un poquito más. Otro más. ¿Cuál es otro pro? Dice que tiene un mayor control en la inyección de potencia activa y reactiva a la red. Exacto, muy bien. Gracias, Paul. Exactamente. Podemos controlar, podemos abastecer. Si la demanda me pide más potencia activa o reactiva, yo puedo abastecer de esta capacidad a las cargas que están instaladas. ¿Sí? ¿Por qué la puedo abastecer? Por este principio que les estaba diciendo yo. O sea, yo puedo mantener constante este elemento simplemente por este controlador que tenemos aquí. Porque tratar de mantener este voltaje, yo voy a mantener siempre el mismo nivel de tensión y la misma frecuencia. Y puede seguir abasteciendo más potencia. Obviamente no es una potencia infinita, sino es una potencia determinada por la capacidad de cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, como ya hicieron también la tarea, ustedes tienen la idea, es lo que nosotros estamos haciendo en esta parte de aquí. Tener un poco los esquemas de conexión. Esto es lo que nosotros entendemos. Ya conocemos de velocidad fija, ya conocemos también de doble alimentación, cuáles son un poco los pros y los contras,
que está directamente relacionado con las instalaciones eléctricas, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros hicimos como una pequeña introducción a la información de esquemas y componentes. Y eso es lo que estamos viendo, los componentes, ¿no es cierto? Hemos hecho la parte de una revisión de la clase anterior y estamos haciendo un conversatorio de los aerogeneradores y su clasificación, ¿sí? La clase expositiva vamos a ir y quiero que puedan ingresar ustedes, por favor, ingresen al aula virtual y vamos a ver qué está en el aula virtual directamente en esta semana, que es la semana número 16, ¿sí? Ingresamos el aula virtual nuevamente y vamos a tener información de la semana número 16 respecto a estos temas, ¿sí? Nos vamos, semana número 16. Aquí nuevamente, ¿qué está? Es cómo funciona un aerogenerador, que ya lo vimos, se podría decir un poco más en los videos anteriores que estaban implementados, lo que es energía eólica, ¿sí? Pero para reforzar este conocimiento, vamos a verlo nuevamente, todos. Esto es otro videíto. Yo quiero que ingresen al aula virtual y todos puedan visualizar igual. Ya saben que en mi video, en mi presentación no se escucha, pero por esa razón nosotros tenemos que poder visualizar ustedes en sus computadoras este video para que puedan escuchar. ¿Sí? ¿Me avisan cuando estén listos, por favor? Para verlos simultáneamente. ¿Ya están listos o no? Listo, el señor Obregón. Dos más que estén listos para poder visualizar iguales. Listo. Muy bien, Carlos. ¿Alguien Ya. más? Listo, Marcos, listo. Empezamos. Una, dos, tres.
¿Listos todos? Listo, ingeniero. Listo. Nosotros ya vimos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo nuevo tal vez de acá? Lo que no está directamente informado en la guía. Que nosotros también tenemos aerogeneradores verticales, ¿no es cierto? Uno de con otro, la diferencia netamente está en la posición que está implementado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, Y cada uno de estos va a presentar una característica. Unos siendo más eficientes en el momento de la conversión y otros siendo más eficientes en la parte de costos o en la parte de ubicación, ¿sí? Entonces simplemente está direccionado a determinar nosotros qué tipo de aerogenerador es el más utilizado o el aerogenerador realmente propicio para el área que yo quiero determinar. Si va a ser una central de aerogeneración o va a ser una central individual, un aerogenerador individual. ¿Sí? ¿Entendido? Eso es lo que nosotros estábamos viendo en este video. Pero ahora vamos un poquito más allá. Vamos a ver los sistemas de almacenamiento y convertidores. Quiero que puedan abrir ustedes la página, el enlace que les estoy permitiendo compartir. Esto es un enlace que pude buscar igual, tener la información para que puedan observar. ¿Qué es lo que dice? Integración de energía eólica y sistemas de almacenamiento en sistemas de distribución de energía eléctrica. Ustedes saben que el sistema de generación fotovoltaica era necesario obtener un sistema que pueda guardar esa energía para cuando realmente no exista la radiación solar, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar en esta generación eólica. Nosotros necesitamos tener un sistema que pueda almacenar energía para que siga abasteciendo cuando no tengamos viento o no tengamos las corrientes de aire, ¿sí? Entonces vamos a tener un sistema de almacenamiento y de conversión. El de conversión ya lo pudimos observar detenidamente un poquito más en explicación para determinar la conversión. Aquí tengo un generador de corriente directa y después hacer una conversión a corriente alterna. O puedo hacer el otro tipo de conversión que nosotros tenemos. Entonces nos vamos a saltar un poquito y vamos a leer esta parte que es la necesidad de reserva rodante en sistemas de potencia. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué significa la reserva rodante en un sistema eléctrico de potencia? será quizás no sé, creo que se llama inercia, o sea, la viada con la que se queda girando después de quitarle la fuerza. Ya, una puede ser la parte de la inercia. ¿Alguien más sabe en generación a qué hace referencia de lo que es la reserva rodante? En sistemas eléctricos de potencia, en sistemas de generación, ven eso. ¿Vieron algo así? ¿O tienen esa materia? ¿O tuvieron esa materia, tal vez? ¿No tuvieron la materia o sí tuvieron la materia? ¿Qué materia, ingeniero? Una materia de que determine sistemas de generación. Sí, sí ¿Tuvieron? estamos cogiendo sistema de Ya, generación, pero no, no les no dan hemos esto visto ya. ese término. Ya como es la última semana, ¿cuándo tienen con él? El viernes. El viernes, ya. Pregúntenle qué significa una reserva rodante, ¿sí? En los sistemas eléctricos de potencia, o sea, en las centrales de generación. ¿A qué llaman sistema de reserva rodante? Nada más, ¿sí? Pero vamos a hacer un símil aquí. Dice acá, ¿qué es lo que dice? ¿Quién me quiere ayudar leyendo la primera? Vamos a leer 1, 2, 3, 4 párrafos. ¿Quién lee el primero, por favor? Hagamos una participación. Pero
Al leer esta participación también tienen que darme un resumen de qué información está presentando aquí, ¿sí? Todos van a hacer ese resumen. A ver, ¿quién me ayuda leyendo, por favor? Nadie ya, yo voy el primero, después voy a dar un número. Dice, uno de los requisitos fundamentales de operación del sistema de potencia es su operación estable y segura. El indicador más directo de la operación estable del sistema es el valor de la frecuencia, la cual se mantiene en un valor estable si la generación iguala al consumo. Si la frecuencia disminuye, es el primer indicador de una pérdida de equilibrio en el sistema por una falla de generación, de transmisión o una variación de la demanda. En cualquiera de los casos, la generación se debe adecuar inmediatamente a esta variación para evitar que la frecuencia continúe disminuyendo y el colapso de todo el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros comenzamos a solicitar mayor potencia por medio de las cargas, lo que va a estar afectado directamente es, obviamente, la tensión y más principal o más importante es la frecuencia. Si tenemos una carga muy grande y no tengo con qué abastecer esta carga, la frecuencia es la que va a sufrir este cambio eléctrico, ¿sí? Entonces, si es que yo no abastezco simplemente con mayor fuentes de generación, voy a tener una falla continua todavía en frecuencia. Y al momento de entrar en un desequilibrio de frecuencia, voy a tener problemas en todo mi sistema eléctrico, ¿sí? Dani, dime un número del 1 al 20. El 19. 19. Steven Baez. Steven, por favor, ayúdame leyendo el siguiente párrafo y hagamos un pequeño análisis. ¿Qué nos dice? ¿Ya? Cuando la frecuencia cae por debajo del límite inferior de la banda muerta de los reguladores de velocidad de las unidades de regulación, se activa la reserva rotante o de segundos, produciendo un rápido incremento de la potencia activa de los generadores. Este tipo de control es conocido como regulación primaria de frecuencia, RPF. Están normalmente todas las centrales de sistemas obligadas a participar en este control. En el caso de centrales térmicas, el control actúa directamente sobre la válvula de estrangulamiento de vapor para aumentar rápidamente la generación de la central. El equilibrio se obtiene cuando el incremento de generación iguala al desbalance de potencia inicial. Este equilibrio se alcanza normalmente a los 20 a 30 segundos desde ocurrido el desbalance, dependiendo del tamaño del sistema, de la magnitud de la falla, de los tipos de centrales de que participan en el RPF y de la cantidad de reserva rotante mantenida en el sistema bajo de control de esta regulación. Si el desbalance de potencia no es cubierto por este tipo de control, la frecuencia del sistema continúa disminuyendo, activando los relés de protección de los generadores sincrónicos, agravando aún más el equilibrio, pudiéndose llegar luego al colapso del sistema. En el caso de GE, no participan hoy en día de este sistema de regulación y por lo tanto no colaboran en la reserva rotante para ayudar a mantener la frecuencia del sistema. Ya, listo. A ver, Steven, ¿qué entendiste de este pequeño párrafo? Dice que cuando existe una falla o baja la frecuencia, se activa, como dice, la reserva rotante. Y también dice que y también se tarda, dice que en las centrales térmicas actúa directamente sobre la válvula de estrangulación a unos 20 o 30 segundos de ocurrido la falla. Ya, listo. Gracias, Steven. Exactamente qué es lo que tenemos acá. La reserva rodante es que no estoy haciéndole trabajar al 100% a mi central de generación, ¿sí? En este caso, nosotros hacemos una regulación primaria de la frecuencia con máquinas síncronas o asíncronas, las que me van a poder brindar una cantidad de potencia inmediata cuando yo hago la activación. Las que son la regulación primaria de frecuencia son las que son
centrales de generación térmica. ¿Por qué razón? Porque simplemente le doy más vapor y eso genera más electricidad, ¿sí? Lo que es la parte de centrales de generación hidráulica, no puedo generar una regulación primaria de frecuencia. ¿Por qué razón? Porque ya están abiertas en su totalidad tal vez las compuertas de la caída del agua. No le puedo entrar, no le puedo hacer caer más rápido al agua. Simplemente solo hago el volumen, pero no la velocidad del agua. En las centrales de generación térmica puedo hacer eso. Las centrales de generación eólica no pueden ser reserva rodante. ¿Por qué razón? Porque dependemos mucho de la parte del viento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de generación, no pueden entrar centrales de energías alternativas a suplir esta demanda de potencia que estamos pidiendo. Pongo un ejemplo. Si yo genero 1000 vatios y la demanda es 1200 vatios, los que van a suplir esta déficit de potencia van a ser los que van a tener la regulación primaria de frecuencia, o sea, las centrales térmicas, que me pueden brindar potencia de una forma inmediata hasta cuando otra central que no es regulación primaria de frecuencia pueda entrar a suplir esa cantidad de potencia, ¿sí? Eso es lo que es reserva rodante. Steven, dime un número, por favor, del 1 al 20. El 10. El 10, 2, 4, 6, 8, 10. Francisco Aguayo, por favor. Ya, Inge. Ante perturbaciones severas, cuando la reserva resulta insuficiente para restituir el balance de potencia, el sistema puede recurrir a medidas extremas como la desconexión de la carga. Como última alternativa puede detener la caída de la frecuencia y evitar así el colapso de todo el sistema. La desconexión de la carga se utiliza normalmente en todos los sistemas de potencia, tengan o no generación del tipo eólico. Este tipo de ayuda a la reserva del sistema se basa en la coordinación de relés de subfrecuencia que detectan automáticamente, ya sea muy bajo el nivel de frecuencia, relés de nivel, o un descenso muy brusco o repentino de la frecuencia, relés de gradiente, luego del cual desconectan la carga asociada al nodo donde estén conectados. Algunos autores consideran también este tipo de control como parte de la reserva rotante. Ya. Listo, Francisco. ¿Qué pudimos entender de esta parte? Pues lo que se entiende es que a lo que tenemos de recurrir a las medidas extremas como la desconexión, se utilizan relés ¿Ya? para detener automáticamente así los niveles de potencia. ¿Ya? ¿Algo más? No. Ya. Listo. Gracias, Francisco. Lo que estamos viendo aquí, como decía Francisco, igual, o sea, un recurso es, si es que estoy demandando más potencia de la que puedo generar, yo puedo desconectar esa carga, ¿sí? Esa potencia que estoy solicitando se debe desconectar, porque realmente un sistema eléctrico de potencia debe tener la parte de estabilidad y seguridad comprobada para el abastecimiento total. Imagínense que comencemos a salir y que se apague todo en el Ecuador. ¿Qué va a pasar ahí? Se apaga todo, no hay suministro de nada, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que salvaguardar. Si es que estamos demandando más de lo que estamos produciendo, la reserva rodante es simplemente la ayuda que me va a brindar para que no tenga una falla en nivel de frecuencia. Y aquí me decía algo importante. La desconexión de carga se utiliza normalmente en todos los sistemas de potencia, tengan o no tengan generación de tipo eólico, ¿sí? El eólico también no puede abastecer únicamente esa potencia, ¿sí? Porque depende directamente de la velocidad del viento. Y el último, Francisco, dime un número, por favor. Del 1 al 20. El 1. El 1. Alexis Villasís.
Bueno. El RPF con características de control proporcional deja como resultado un desviamiento de frecuencia respecto al valor de referencia, error en estado estacionario. Por este motivo se recurre a un nivel de control superior en las características proporcional integral. Denomina la regulación secundaria de frecuencia RSF para restituir la frecuencia a su valor de referencia mediante la activación de la reserva mínima. Este control actúa sobre los variadores de carga de los generadores que participan de la regulación secundaria de frecuencia, asumiendo estos de generación necesaria para hacer frente a la perturbación, restituyendo así a los generadores que participan en la regulación primaria a su estado inicial previo a la perturbación. En el caso de control térmicas convencionales, del control actúa sobre la alimentación de combustible a la caldera para generar más vapor. En el caso de GE, tampoco participado hoy en día en este tipo de regulación. Ya, listo. Gracias, Alexis. ¿Qué es lo que me determina aquí? Simplemente, como tengo centrales de que me regulan, regulación primaria de frecuencia, yo también tengo centrales de que me van a regular, pero van a llamarse regulación secundaria de frecuencia. Son las centrales que van a poder abastecer de una cantidad mayor de potencia de la que estaban abasteciendo. Por eso, las centrales de generación nunca deben trabajar al 100%, y menos si son centrales de regulación secundaria de frecuencia. Son las que van a abastecer de forma prácticamente instantánea de la potencia para que no exista este tipo de variación. Igual forma, otra vez, estas pueden estar abasteciendo un sistema eólico o no puede estar abasteciendo un sistema eólico, ¿sí? Entonces, todo esto está en función de la cantidad o del tipo de disponibilidad que nosotros tenemos en la integración de la energía eólica a mi sistema de almacenamiento, ¿sí? Entonces, ellos pueden abastecer inmediatamente con potencia para que pueda hacer esta regulación primaria de frecuencia o una regulación secundaria de frecuencia, ¿sí? Entonces, miren, aquí tengo, es lo que les decía, la reserva rodante en un sistema de potencia. Aquí es lo que nosotros tenemos, densidad espectral del viento según Van den Hoek. Nosotros tenemos picos sinópticos, picos diurnos y picos turbulentos. Entonces eso va a ir variando. Aquí tengo la parte, variaciones temporales o permanentes de las cargas, fallas en el sistema de transmisión, fallas en generación convencionales y adicionalmente por disminución de generación debido a variaciones de turbulencias diurnas y sinópticas de la generación eólica. Posibles soluciones tenemos acá. Y aquí tengo una característica de distintos tipos de almacenadores de energía, ¿sí? Tengo supercapacitores, tengo SMES, flywheels y baterías de flujo BRB, ¿sí? Cada una de estas van a poder almacenar cierta cantidad de energía para poder abastecer a mi sistema cuando yo tenga uno como reserva rodante. Si se necesita más potencia, este sistema de almacenamiento va a brindar este punto para que no exista una variación en la frecuencia. Tengo los diferentes niveles, pero los más costosos y los más eficientes son los supercapacitores. Tiene una eficiencia mayor al 95%, ¿sí? Y miren, puede durar tiempo de carga 30 minutos, puede durar 20 años, que son 106 ciclos cada uno, y podemos ir determinando tiempo de descarga, tiempo de respuesta. Miren, este tiene un tiempo de respuesta de 0,5 segundos, ¿sí? Milisegundos. Acá tengo 0,5 a 5 milisegundos, 5 milisegundos, 1 milisegundo. Entonces realmente es súper fuerte y puede abastecer hasta 0,1 megavatios. Entonces estos son los sistemas. ¿Para qué yo voy a tener almacenamiento en un sistema eólico? Simplemente como reserva rodante para que no exista una variación en la frecuencia. ¿Sí? ¿Entendido?
¿Entendido o no entendido? Sí. Sí, ya. Como nosotros tenemos eso, miren qué es lo que tengo acá, lo que yo ya les expliqué. Esquema de conversión de energía de cada aerogenerador. Nosotros tenemos un aerogenerador, la turbina, tenemos el generador, tengo la corriente alterna, la corriente continua, que es la rectificación, tengo el convertidor de C DC y después tengo un DC a corriente alterna. Y eso va a poder ingresar al sistema de potencia. Esto es el convertidor, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos como información. Y aquí nosotros tenemos un sistema mucho más amplio para poder tener el complemento o un completo sistema o un esquema de generador con almacenamiento y control. Miren, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo la turbina, tengo el generador, tengo el administrador de la energía, que para la parte superior tengo almacenamiento de largo alcance, y para la parte inferior tengo almacenamiento de corto alcance. ¿Qué tenemos en el largo alcance? Almacenar energía, convirtiendo energía, y en la parte inferior lo mismo, convertido de energía, almacenador de energía, pero de pocas capacidades, ¿no es cierto? Y después todo esto va a entrar a un sistema de potencia, con las referencias del operador del sistema, determinando una frecuencia de referencia y también una potencia de referencia. Y aquí tengo la variación de la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, un sistema aerogeneradores son los que van a poder tener como principal función, igual forma, ser los reguladores primarios de frecuencia de una reserva rodante, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos como almacenamiento y como conversión. Y aquí está un montón de información más. Pero estos gráficos es lo que a mí realmente me interesaba más. Igual forma la parte de los almacenamientos, ¿sí? Que tienen supercapacitores que van a poder abastecer de potencia en estos sistemas para que no exista esta variación. Si es que por alguna razón existe una demanda mayor a la producción de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer con este documento? Leerlo, poder revisar y ustedes puedan tener una información un poco más específica. El documento realmente es bastante técnico, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ustedes no lo entiendan. ¿Ustedes ya saben sistemas eléctricos de potencia? Sí, ya conocen sistemas eléctricos de potencia. ¿Conoces centrales de generación? Sí. ¿Conoces energías alternativas? ¿Para qué también pueden servir? También pueden servir. ¿Sí? ¿Entendido o no entendido? ¿Sí o no? Hablen. Ya están almorzando, me parece. ¿Sí me entienden o no me entendieron lo que les quise decir en este poco tiempo? Sí, muy bien, Brian. ¿Alguien más, por favor? Necesito 2 confirmaciones más. ¿Que me entendieron, por favor? Sí, yo no lo entendí mucho porque, como le digo hace rato, no se me vuelve el problema ese de que no se veía nada de lo que explicaba, solo escuchaba ciertas partes. Ya, Me listo. igual me cortó ahorita un poco la señal. Ya, la señal. A ver, como está grabado, no hay ningún problema. Pueden ver por último justo la última parte de la clase, ¿ya? Pero lo que yo quiero decir y para poder complementar la información, lo que hace un sistema eólico puede ser un elemento que sea regulador primario de frecuencia. ¿Cuál es este regulador primario de frecuencia? Es el que va a tomar carga de la que no están abasteciendo con mis centrales de generación todavía, ¿sí? ¿Cómo voy a poder abastecer? Con mis sistemas de almacenamiento. El caso más óptimo son los supercondensadores o supercapacitores, ¿sí? Esos son los que me van a brindar la potencia hasta que ingresen al funcionamiento
los reguladores secundarios de frecuencia, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer. En un sistema es bueno tener un sistema eólico con un sistema de almacenamiento para que se vuelva un sistema regulador primario de frecuencia, ¿sí? Eso es lo que nosotros estábamos observando un poco en componentes y esquemas de conexión, que ya lo vimos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como trabajo asíncrono? Revisar el tema tratado en la guía. Realmente no hay mucha información más en la guía, más lo que le pude observar acá. Por esa razón yo les pude compartir este documento en la semana 16 que dice sistemas de almacenamiento y convertidores. Lean, porque aquí también voy a sacar preguntas para las pruebas, para tanto la prueba del la cuarta evaluación del sistema del semestre como para la evaluación final, ¿sí? ¿Qué queda ahora sí en su tarea 16? ¿Cuál va a ser su tarea 16? Simplemente aquí dice diseño de proyecto de sistema eólico. Yo quiero que pongan en consideración, prácticamente quiero que me hagan un resumen de la información que pude plantearles. ¿Qué necesitan para tener un sistema eólico? Este sistema eólico va a ser un un RSP, un no, ya me equivoqué. Un RPF o un RSF. Un regulador primario de frecuencia o un regulador secundario de frecuencia. Las características de cómo realmente son las conexiones de un sistema de generación eólica, de cómo va a ser el convertidor, de cómo van a ser los componentes, pero vamos a estar enfocados más de forma general. ¿Qué necesito para hacer un proyecto eólico? No vamos a hacer el cálculo de la potencia que va a demandar, sino poner las características que ustedes necesitan para tener un diseño de un proyecto de sistema eólico. No sé si me entienden aquí. ¿Cuál es la tarea número 16? O sea, que nosotros decidimos si hacemos con con los que estaba mencionando, con RF, todo eso. Ajá. Sí, tal Nosotros cual. Sí. decidimos con cualquiera de los tres que queramos trabajar y de acuerdo a eso vamos haciendo un dimensionamiento o un diseño para un sistema, pero solo en características. Exacto. Muy bien, Darío. Exactamente. Eso es. Tú escoges cualquiera de los tres, tú escoges un sistema vertical o un sistema horizontal, pero tú tienes que poner un poco las características de los elementos que necesitas para un proyecto de sistema eólico. Pero características generales, no características específicas determinando la potencia, voltajes o las características eléctricas que necesitan. Esa parte no, porque no estamos haciendo bajo el cálculo de una demanda. Simplemente estamos haciendo el diseño, las partes mínimas que necesita un proyecto de sistema eólico, ¿sí? ¿Entendido todos? Sí, Inge. Ya. Confirmación 2 más, nada más que me haya entendido. Sí, Inge. Ya. Uno más. ¿Sí entendieron o no me entendieron qué es la tarea número 16? Inge, disculpe, o sea, yo escojo, por ejemplo, el RPF y hago el dimensionamiento con las características generales solo de ese tipo de generador o las características son en general de los tres tipos de aerogeneradores. No, a ver, Carlos. De los tres tipos de generadores que nosotros tenemos, velocidad constante, de doble alimentación y la parte de drive full, tú escoges cualquiera de los tres. Y tú dices, listo, para yo hacer este generador con este tipo de conexión, yo necesito tales cosas. Y al final tú vas a decir, ya, ¿es un RPF o es un RSF? ¿Sí? Pero tú ya das las características iniciales de este sistema. ¿Y por qué escogiste? Ya, listo, Inge, muchas gracias. ¿Sí? Claro, Inge, ya. Gracias, sí, Inge, gracias. Ya, chévere. Por si acaso, este RPF, que es regulación primaria de frecuencia, o RSF, que es regulación secundaria de frecuencia, es luego cuando ustedes ya escogieron, ¿sí? De qué tipo de generador van a ocupar, de qué tipo o cuáles son las características que deben
considerar para el diseño y después determinar si es un RPF o un RSF, nada más. ¿Sí? ¿Entendidos? Ya me dijeron 3 sí, uno más, alguien más, por favor, que me confirme si es que entendió o no entendió. Uno más necesito. Listo, Jover, muy bien. Entonces, esas son las tareas. Lean, para poder presentar el deber, tienen que leer el documento que les compartí. Tienen que leer el documento o ver el video nuevamente también. Y tienen que ver también un poco de la información de la semana 15 para hacer este deber de la de semana 16. ¿Sí? Entonces, para terminar, por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? Si no hay preguntas, no hay ninguna duda. Por favor, activen sus cámaras. Vamos a culminar la clase. Simplemente recordándoles nuevamente, el día lunes de 1 a 3 de la tarde ustedes van a dar la evaluación número 4 del semestre. Y en el mismo horario ustedes van a dar la evaluación total del semestre, pero el próximo día lunes, como revisamos al inicio del video. ¿Sí? Por favor, traten de enviar pronto todas sus tareas para tener calificadas todas las tareas y todos los aportes necesarios. ¿Sí? Activen sus cámaras, por favor, para culminar la grabación. Nada más. Gracias, Jover. Gracias, Brian, Carlos, Paul. Listo. Entonces, muchas gracias. Realmente, prácticamente hemos culminado el semestre. La información, solo faltan las evaluaciones que tienen que tener ustedes. ¿Sí? Prendan las cámaras. Ya voy a ahorita sí pausar la grabación.